Capítulo 13. Un casus belli. Después de esta travesura, las tres entablaron con los caballeros una conversación tirada sobre asuntos y personas de la ciudad. El ingeniero, recelando que su fechoría se descubriese, estando el presente, quiso marcharse, lo cual disgustó mucho a las Troyas. Una de estas, que había salido fuera de la sala, regresó diciendo: «Ya está Suspiritos en campaña, colgando la ropa. Don José querrá verla», indicó otra. «Es una señora muy guapa. Y ahora se peina a estilo de Madrid. Vengan ustedes, caballeros». Lleváronles al comedor de la casa, pieza de rarísimo uso, del cual se salía un terrado, donde había algunos tiestos de flores y no pocos trastos abandonados y hechos pedazos. Desde allí veíase el hondo patio de una casa colindante, con una galería llena de verdes enredaderas y hermosas macetas esmeradamente cuidadas. Todo indicaba allí una vivienda de gente modesta, pulcra y hacendosa. Las de Troya, acercándose al borde de la azotea, miraron atentamente a la casa vecina e imponiendo silencio a los galanes, se retiraron luego a aquella parte del terrado desde donde nada se veía ni había peligro de ser visto. «Ahora sale de la despensa con un cazuelo de garbanzos», dijo María Juana, estirando el cuello para ver un poco. «¡Zas!», exclamó otra, arrojando una piedrecilla. Oyóse el ruido del proyectil al chocar contra los cristales de la galería y luego una colérica voz que gritaba: «Ya nos han roto otro cristal esas». Ocultas las tres en el rincón del terrado, junto a los dos caballeros, sofocaban la risa. «La señora Suspiritos está muy incomodada», dijo Pepe Rey. «¿Por qué la llaman ustedes así?» «Porque siempre que habla, suspira entre palabra y palabra, y aunque de nada carece, siempre se está lamentando». Hubo un momento de silencio en la casa de abajo. Pepita Troya atisbó con cautela. «Allá viene otra vez», murmuró en voz baja, imponiendo silencio. «María, dame una china». «A ver, ¡zas! Allá va». «No le has acertado», dio en el suelo. «A ver si puedo yo». «Esperaremos a que salga otra vez de la despensa». «¿Ya? Ya sale». «En guardia, Florentina». A la una, a las dos, a las tres, ¡paf! Oyóse abajo un grito de dolor, un voto, una exclamación varonil, pues era un hombre el que la daba. Pepe Rey pudo distinguir claramente estas palabras. «Demonche, me han agujereado la cabeza esas. Jacinto, Jacinto, pero qué canalla de vecindad es esta. Jesús, María y José, lo que he hecho», exclamó, llena de consternación, Florentina. «Le he dado en la cabeza al señor don Inocencio». «¿Al penitenciario?», dijo Pepe Rey, estupefacto. «Sí, vive en esa casa». «Pues ¿dónde ha de vivir? Esa señora de los suspiros es su sobrina, su ama o no sé qué. Nos divertimos con ella, porque es muy cargante, pero con el señor penitenciario no solemos gastar bromas». Mientras rápidamente se pronunciaban las palabras de este diálogo, Pepe Rey vio que frente al terrado y muy cerca de él se abrían los cristales de una ventana perteneciente a la misma casa bombardeada. Vio que aparecía una cara risueña, una cara conocida, una cara cuya vista le aturdió y le consternó y le puso pálido y trémulo. Era Jacintito, que, interrumpido en sus graves estudios, abrió la ventana de su despacho, presentándose en ella con la pluma en la oreja. Su rostro púdico, fresco y sonrosado daba a tal aparición aspecto semejante al de una aurora. «Buenas tardes, señor don José», dijo festivamente. La voz de abajo gritaba de nuevo: «Jacinto, pero Jacinto». «Allá voy, tío. Estaba saludando a un amigo». «Vámonos, vámonos», gritó Florentina con zozobra. «El señor penitenciario va a subir al cuarto de don Nominavito y nos echará un responso. Vámonos, cerremos la puerta del comedor». Abandonaron en tropel el terrado. «Debieron ustedes prever que Jacintito las vería desde su templo del saber», dijo Tafetán. «Don Nominavito es amigo nuestro», repuso una de ellas. «Desde su templo de la ciencia nos dice a la calladita mil ternezas y también nos echa besos volados». «¿Jacinto?», preguntó el ingeniero. «¿Qué endiablado nombre le han puesto ustedes?» «Don Nominavito». Las tres rompieron a reír. «Lo llamamos así porque es muy sabio». «No, porque cuando nosotras éramos chicas, él era chico también, pues sí. Salíamos al terrado a jugar y le sentíamos estudiando en voz alta sus lecciones. Sí, y todo el santo día estaba cantando. Declinando, mujer.
Eso es, se ponía de este modo: nominavito Rosa, genivito Davito, acusavito. Supongo que yo también tendré mi nombre postizo, dijo Pepe Rey. Que se lo diga a usted María Juana, replicó Florentina, ocultándose. ¿Yo? Díselo tú, Pepa. Usted no tiene nombre todavía, don José. Pero lo tendré. Prometo que vendré a saberlo, a recibir la confirmación, indicó el joven con intención de retirarse. ¿Pero se va usted? Sí. Ya han perdido ustedes bastante tiempo. Niñas, a trabajar. Esto de arrojar piedras a los vecinos y a los transeúntes no es la ocupación más a propósito para unas jóvenes tan lindas y de tanto mérito. Con que Abur, y sin esperar más razones ni hacer caso de los cumplidos de las muchachas, salió a toda prisa de la casa, dejando en ella a don Juan Tafetán. La escena que había presenciado, la vejación sufrida por el canónigo, la inopinada presencia del doctorcillo, aumentaron las confusiones, recelos y presentimientos desagradables que turbaban el alma del pobre ingeniero. Deploró con toda su alma haber entrado en casa de las Troyas y, resuelto a emplear mejor el tiempo mientras su hipocondría le durase, recorrió las calles de la población. Visitó el mercado, la calle de la Tripería, donde estaban las principales tiendas. Observó los diversos aspectos que ofrecían la industria y comercio de la Gran Horbajosa, y como no hallara sino nuevos motivos de aburrimiento, encaminóse al paseo de las Descalzas. Pero no vio en él más que algunos perros vagabundos, porque, con motivo del viento molestísimo que reinaba, caballeros y señoras se habían quedado en sus casas. Fue a la botica, donde hacían tertulia diversas especies de progresistas rumiantes, que estaban perpetuamente masticando un tema sin fin, pero allí se aburrió más. Pasaba al fin junto a la catedral cuando sintió el órgano y los hermosos cantos de coro. Entró, arrodillóse delante del altar mayor, recordando las advertencias que acerca de la compostura dentro de la iglesia le hiciera su tía. Visitó luego una capilla y disponíase a entrar en otra, cuando un acólito, celador o perrero se le acercó y, con modales muy descorteses y descompuesto lenguaje, le habló así: «Su ilustrísima dice que se plante usted en la calle». El ingeniero sintió que la sangre se agolpaba en su cerebro. Sin decir una palabra, obedeció. Arrojado de todas partes por fuerza superior o por su propio hastío, no tenía más recurso que ir a casa de su tía, donde le esperaban. Primero, el tío Licurgo, para anunciarle un segundo pleito. Segundo, el señor don Cayetano, para leerle un nuevo trozo de su discurso sobre los linajes de Horbajosa. Tercero, Caballuco por un asunto que no había manifestado. Cuarta, Doña Perfecta y su sonrisa bondadosa, para lo que se verá en el capítulo siguiente.